¿Cuál es la tuya, Rodrigo No, yo voy Álvarez? a partir con mi joyita, que yo creo que es voy a decirlo, desfachatez de una generación que no reconoce errores, desparpajo, ignorancia de la vuelta a las redes sociales del presidente Boric con el tema del CAE. Voy a leer lo que dice: pese a que teníamos consenso técnico durante nuestro gobierno, eso es falso. No había consenso técnico de cómo a enfrentar el problema del CAE. Se negaron a legislar, la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE. Ay, perdón, aliviar significativamente la deuda del CAE. Usted, presidente, lo que prometió fue condonar la deuda del CAE. Eso llevó a que más de un 25% de personas dejaran de pagar el CAE. Que tengamos hoy día una situación de varios miles de millones de pesos que está asumiendo como deuda el Estado de Chile. Porque los bancos sencillamente accionan la garantía, que es el aval del Estado de Chile. Por lo tanto, en esta situación fiscal, además, que estamos discutiendo hace meses, donde hubiéramos tenido una situación aún más deteriorada si es que los proyectos que él planteaba en esta materia hubieran tenido éxito. eh, Usar este tipo de redes y mensajes para, yo creo, tratar de justificar, para decir que no los he abandonado, que estoy con ellos, perdón, un poco de seriedad en el debate. Tuviste 1461 días si querías condonar la deuda para haber logrado, no lo hiciste. Prometiste un hecho ajeno, hiciste la promesa de un hecho ajeno, como se llama en derecho, que era que el Congreso iba a hacer algo que tú prometiste, no lo hiciste, no lo lograste. Pero al mismo tiempo, ningún tipo de autocrítica, decir que sabe que en realidad me equivoqué, porque al anunciar esto provoqué una deuda mucho mayor que pagan todos los chilenos. Sí, para que lo tengamos claro, al accionar el aval es el Estado el que tiene que responder por deudas de personas. Y personas que tienen desde ya entre 3 millones y medio y más de ingresos. 3 millones y medio son más de 7 veces y medio el ingreso mínimo. Por lo tanto, yo no puedo entender que lo que está haciendo es defenderse ante una noticia que yo creo que le ha causado impacto a su gobierno, a su administración y a sus dichos, pero hacerlo de esta forma a mí me parece un despropósito total. ¿Alan? Oye, este es un tema donde yo siempre tengo la tentación de pasar por caja y decirle a la administración anterior se los dije, pero no lo voy a hacer porque ¿para qué voy a hacer eso, no? Yo estoy de acuerdo con Rodrigo. Creo que efectivamente aquí hubo tres cuestiones que fueron importantes durante la discusión del CAE. La primera, las expectativas que formularon en un montón de personas, no solo el presidente Boric, sino que la campaña de Beatriz Sánchez, con respecto a que se venía una condonación universal, porque por origen, y esto muy vinculado a la acusación era al instrumento, al presidente Lago y al ministro Vitar de Educación, era todo el paquete de cómo el Estado a través de un gobierno había elegido el camino del neoliberalismo y le había decidido entregar un negociado a la banca con la educación. Ese era el argumento que ellos esbozaban y por lo tanto el crédito por origen era ilegítimo y no había que pagarlo. Entonces, efectivamente, esa expectativa generó un aumento de la morosidad, se disparó. Yo recuerdo muchas veces que al ministro Cataldo le decían, pero ministro, en la medida en que hay incertidumbre y ustedes sigan insistiendo en que esto se va a condonar, la morosidad se dispara. El ministro Cataldo, no hay evidencia de cuando la curva se había... De hecho, durante el gobierno del presidente Boric, es la primera vez en que había más morosos que personas al día en la deuda del CAE. Ya, eso por un lado. Segundo, el orden de magnitud de los cálculos. Yo recuerdo a la entonces DIPRES, cuando no era DIPRES, en una discusión con Pepo de Gregorio respecto a cuánto costaba condonar el CAE. Y las cifras que manejaba el comando de Gabriel Boric eran totalmente lejanas a lo que costaba en la En la realidad. realidad, exactamente. Y lo tercero, aquí nunca hubo consenso ni político ni técnico con respecto a esta medida. Porque la condonación universal, perdón, pero al menos a mí en ese entonces me tocaba ser representante institucional de la Juventud Socialista del presidente, y nosotros no estábamos de acuerdo con la condonación universal. No estábamos de acuerdo con la parte regresiva de la condonación universal y tampoco estábamos de acuerdo con que no hubiese un mecanismo que reconociera a aquellas personas que ya habían pagado. Entonces, creo que el presidente Boric, en un acto de buena intención probablemente, sin marcar un punto y hacer una diferencia con el gobierno actual, yo creo que busca levantar la voz. Lamentablemente yo creo que falla en el cálculo porque no creo que quede bien después de esto, porque al menos la respuesta que yo vi de mucha gente salir a decir es como, oye, pero tuviste 4 años gobernando, como lo dice Rodrigo. Ahora, otra cuestión es si es que la manera en que Hacienda está llevando este cobro adelante es razonable, es humanitaria o es consciente. Yo tengo que firmar mi convenio mañana, tengo que pagar un pie y cuotas. Ese es mi caso, puedo hacerlo. Pero hay mucha gente que no puede y creo que ha habido una cuestión como de indolencia y casi de disfrute en decir como, oye,
vamos a cobrarle hasta el final. Así que creo que son dos discusiones distintas, pero efectivamente yo tiendo a compartirlo de Rodrigo. ¿Rodrigo? No, yo insisto, yo concuerdo con Alan en este punto, digamos, ¿En qué de Hacienda la se está pasando? necesidad, de la necesidad de establecer, sí, todos los mecanismos necesarios para el cobro, cuando hay situaciones de humanidad como las que plantea Alan, pero la primera reacción ha sido con personas que tienen rentas que los colocan entre el 5% de mejores rentas del país, algunos incluso más arriba, en situaciones que tú dices, pero perdón, tienes la capacidad, hay condonaciones, hay sistemas de pago, hay convenios de pago, eh, y establecer el desparpajo de que esto es un problema político, ¿ah? O sea, que políticamente no era tenido el consenso para aliviar la deuda, perdón, más allá que tú dijiste condonación, no dijiste aliviar. El proyecto solo agravaba situaciones que se hubieran seguido dando hoy día, como es nuestra mayor complicación fiscal. Por lo tanto, me parece, claro, yo creo que es una defensa personal de sus teorías, pero me da la impresión también que ese propósito le va a costar caro al final, porque es muy fácil para cualquier persona decir, perdona, ¿y por qué prometiste algo que no fuiste capaz de cumplir en este nivel y que afectaba a cerca de 1 millón de personas? O sea, y perdón, hay una cuestión que a mí me parece un poquito desfachatada. Personas con las cuales yo estuve muchas discusiones públicas y que me sacaron la cresta en ese momento en que yo abordé esta conversación y que decían que había que condonar y que poner en duda la condonación era casi inmoral, como había una cuestión de carácter moral asociada a todo esto. Hoy día veo a esas mismas personas, parlamentarios en muchos casos, diciendo que nadie está poniendo en duda que tienen que pagar el crédito. No se le ocurra. Si el tema es cómo se paga, las formas, los mecanismos de pago, como las facilidades. Pero aquí nadie está poniendo en duda que hay que pagarlo, pues es una deuda, es un compromiso contraído. Entonces, la manera desvergonzada en que hay personas que pasaron de una posición a la otra, que generaron efectos en las finanzas personales y del Estado con respecto a sus posiciones políticas, y que ahora salen de que donde manifestaron algo, hoy día manifiestan algo totalmente contrario, al menos en principios. O sea, yo creo que igual aquí está bien que se quieran sacar el balazo, ¿no? Pero son completamente responsables, y eso es una cuestión que creo que marca y va a marcar para siempre a la generación del Frente Y te Amplio. agrego como una ironía más que fue la modificación o la ley 21.713, Ah, de la de cumplimiento. cumplimiento tributario del presidente Boris, introducido el presidente Boris, que modificó el artículo 170 del Código Tributario, el que facilitó estos procedimientos ¿Por qué? de embargo, porque cambió la forma en que la tesorería, enfrentando este juicio ejecutivo, debía notificar y activar los embargos. Lo hizo más fácil. Lo hizo más fácil. Exactamente. Oye, te doy una última ironía. Vaya paradoja. Que tal vez vale la pena traer a la mesa. Que el diputado Gabriel Boric se opuso al proyecto de similares características de alivio y condonación que había presentado el presidente Piñera al primer gobierno. Y resulta que después presentó uno relativamente parecido. Y por Dios, o sea, si hubiese aprobado ese proyecto en su momento, Esto estaría esto solucionado hace años. Tendrías muchos años. 6 años de Cuando el solución orden ya de por el magnitud problema. del problema Ya era menor. mucho menor.